Violencia dentro del contexto de la vida cristiana o la vida de la iglesia. Ese es el tema que nos trae hoy la psicóloga y pastora Angie González, basado en el casito que ha salido a la luz pública de este asesinato en el pueblo de Hormigueros, donde precisamente, ¿verdad?, el protagonista estaba activo en posiciones de liderazgo en la iglesia. Buenos días, Angie. Buenos días. Mira, difícil la situación, difícil hablar un poquito de esto, ¿verdad? Se supone que en la iglesia no haya gente así, pero tenemos mucha gente así. Son esos temas tabú dentro de la iglesia. Y la realidad es que nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene una composición de membresía que siempre es representativa de la cultura, de la sociedad en donde esa iglesia está presente. Uh-huh. La iglesia en Puerto Rico representa dentro de sus feligreses los males sociales que están dentro del país. Uh-huh. Si usted va a una iglesia en otra cultura, pues va a encontrar esa misma situación con respecto a los problemas de esa sociedad. Y uno de las creencias que habilitan el que se dé violencia dentro de la iglesia, violencia intrafamiliar dentro de la iglesia, es precisamente ese comentario que tú has hecho. Es que se supone que en la iglesia esas cosas no pasen. Uh-huh. ¿Okay? Y es una expectativa equivocada. La gente que no pertenece a la vida de la iglesia, ¿verdad? La gente ajena a la cultura cristiana, tiene expectativas de que en la iglesia esas cosas no deben pasar, o no se supone que estén pasando o no pasan. Pero la gente dentro de la iglesia también tiene esas expectativas. Así que si tú tienes la expectativa de que eso no es un problema en medio nuestro, pues solo ni siquiera lo vas a explorar. Y la realidad es que sí. Claro, se ha encontrado que la mayor parte de los males que se representan en una sociedad están presentes en la iglesia, pero están presentes en menor proporción. ¿Okay? Siempre en los estudios sobre bienestar y salud general, uh-huh, se encuentra que las personas que están activas regularmente en prácticas religiosas exhiben menor problema de uso de sustancia, menor violencia, menor divorcio. O sea, todos esos males sociales sí están presentes dentro de la iglesia, pero se exhiben en menor proporción. El hecho de que se exhiban en menor proporción sí nos da una información de que, oye, algo bueno está pasando en la iglesia, algo bueno la iglesia promueve, pero estar en la iglesia no es una vacuna que nos inmuniza, uh-huh, contra todos esos males, ¿ok? Y y hay mucha investigación sobre esto, hay mucha literatura sobre esto. La primera vez que yo empecé a leer sobre este tema fue hace alrededor de 20 años. Que además nos deja saber que hay unas enseñanzas en la iglesia que habilitan estos comportamientos de maltrato dentro de la relación de pareja. Yo quiero insistir en no llamarle violencia de género. Yo quiero insistir en que llamarle violencia de género nos enfoca solo en una lucha de poder entre los dos adultos dentro de la relación y nos hace olvidar que el resto del sistema familiar también se afecta con la violencia, ¿okay? Así que yo insisto en llamarle violencia intrafamiliar. Okay. Cuando hay violencia de un adulto contra otro en la relación de pareja, y en la mayoría de los casos es del hombre contra la mujer por un asunto de poder, ¿no? Todos los niños, todos los envejecientes, todos los incapacitados, todos los miembros más frágiles de ese sistema, incluso las mascotas, sufren también con esas expresiones de violencia. Y en este caso de este fin de semana fue bien claro, porque una de las menores dentro del sistema familiar sufrió violencia directamente, uh-huh, violencia física directamente en medio del incidente, pero habían dos otros niños que no sufrieron violencia física, pero estaban presentes en el incidente. Hay dos extremos que he visto en mi vida cristiana de 30 y pico de años. Uno es que no se fomenta el decirlo porque si se ocupan posiciones de liderazgo, qué escándalo para la iglesia, sí, si el pastor es el maltratante, si el líder es el maltratante, cuando sería todo lo contrario. Es cuando más rápido se debe saber, porque no puedes tener una persona que no está sana en una posición de liderazgo porque
es parte hasta del testimonio de la propia iglesia. Y cómo se fomenta el que no se diga, el que no se trate, basado en proteger a quien está maltratando en este caso. O sea, esta premisa ha matado a la iglesia. Hace unos días recibimos una llamada telefónica de una esposa de pastor al aire, anhelando tener una muestra de misericordia como el policía tuvo con un ciudadano, ¿verdad? Que cuando lo detuvo, el ciudadano le confiesa, mira, es que me acaban de dar la noticia de que un familiar falleció. Ella anhelaba esa misericordia porque es víctima de maltrato. Mira, el argumento principal que uno escucha de la boca de la víctima es que yo no quiero hacerle daño a él. No solamente en el contexto de las parejas que son cristianas, sino también en el contexto de otras parejas cuando tiene que ver con procesos legales. Es que yo no quiero poner una querella, yo no quiero pedir una orden de protección, es que yo no quiero hacerle daño a él. En el contexto de las iglesias y particularmente cuando hay unos asuntos de liderato de parte del maltratante, pues es que yo no quiero hacerle daño a él, es que si yo refiero esto lo van a sacar del liderato, es que y entonces es que eso es lo propio, eso es lo que debe pasar. Entonces, para poder sanarlo. Pero la mujer ve que estas consecuencias que van a ocurrir al maltratante cuando se sepa de la situación de maltrato es un daño que ella le hace a él. Para nada. Y eso es incorrecto, ¿ok? Pero esa es la idea. Impresión, claro. Esa es la idea que ellas tienen, ¿ok? Y esa idea no surge de la nada. Esa idea se adopta de la boca del maltratante, ¿ok? No lo puedes decir, no me puedes hacer daño. Si tú haces esto, entonces yo voy a ir preso. Si tú haces esto, me vas a dañar el récord, me vas a dañar el testimonio, la reputación, me van a sacar del liderato, lo que sea, ¿no? Así que es el maltratante el que empieza a adjudicarle a ella un sentido de culpa si ella refiere lo que está pasando, porque si refieres lo que está pasando me vas a hacer daño, ¿ok? Y eso como un asunto de que ellas no quieren sentirse culpables de hacerle daño a él, pero además de esa imputación de culpa existe también la intimidación, ¿ok? Y la intimidación, la amenaza se da principalmente en eso que le llamamos las amenazas ambiguas. Las amenazas ambiguas son esas expresiones de si tú lo dices ya vas a ver, ya sabes lo que va a pasar. Y entonces tú dices, ok, ¿me está amenazando? ¿Me está amenazando de qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo exactamente no sé. Entonces es muy difícil darle forma, darle contenido a eso como una amenaza. Sí, te está amenazando. Si te dice así de manera ambigua, ya tú vas a ver. Pues mira, eso es una amenaza, solo que no te está dando un contenido más concreto precisamente para conservar el cuidado de que eso no se convierta en una querella por amenaza, ¿ok? Pues te amenazó ¿de qué? ¿De qué vas a ver? ¿De qué vas a ver qué? ¿Ok? Así que desde la perspectiva legal se hace un poquito más difícil agarrar eso y tipificarlo como un delito de amenaza, ¿ok? Por otro lado, he visto, Angie, que algunas personas confiesan y buscan ayuda, pero la solución es vamos a orar y se queda ahí. Sí, pero no solamente la situación es vamos a orar. Uno de los problemas que presenta la violencia doméstica dentro de la iglesia es el asunto de que hay creencias que habilitan el que la víctima permanezca en la relación, el que la víctima siga esperando un milagro, algo que pase de la mano de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros, ¿ok? Señores, pero en medio de una situación de violencia, los milagros se esperan desde afuera de la relación, no desde adentro. Y esto es bien importante. No hay nada en la Biblia que le pida a una persona, sea hombre o sea mujer, que permanezca dentro de una relación donde está siendo maltratado. ¿Ok? Y es importante que la gente entienda que a veces nosotros estamos interpretando mal las escrituras. No sabemos separar lo que es la doctrina de lo que son las expresiones culturales del pueblo de Israel, de lo que era esa impresión en el Antiguo Testamento de que la mujer era algo así como una propiedad del varón. Y es importante que nosotros entendamos, y así la investigación sobre este tema lo muestra, que en la iglesia hay enseñanzas erróneas y actitudes que se establecen
que lo que hacen es que habilitan el que la violencia dentro de la relación se dé, se justifique, ¿ok? Se entienda como algo que pues es así y hay que tolerarlo. Hay que tolerar entonces el sufrimiento y mantenerse dentro de esa situación de sufrimiento, y eso te hace más espiritual. Y todo eso son enseñanzas equivocadas, son interpretaciones erróneas de las escrituras, y la realidad es que Dios en ningún momento permite o permitiría que una persona esté bajo una situación injusta de violencia y de maltrato, porque eso constituiría a Dios en un Dios injusto que coincide con la maldad. Doctora, yo me pregunto si las personas que promueven esta cultura, porque efectivamente pienso que es algo cultural que también nos enseñaron desde la casa, no patrocinamos el divorcio, no importa qué, y las personas siguen aguantando, sobre todo mujeres, he escuchado muchos casos, pero entonces, quienes promueven esto, ¿estarán dispuestos ellos a tolerar? Pues mira, yo creo que desde afuera es muy fácil decirle a la gente, quédate ahí, sigue orando. Uh-huh. Yo creo que la gente tiene que poder entender lo que es el fenómeno de la violencia dentro del hogar. Uh-huh. Es terrible, es aterrador, hace daño a los niños. De hecho, y esto es bien importante que las mujeres o los hombres que estén en una situación de maltrato en este momento lo entiendan. Eventos de maltrato, de violencia que ocurren delante de los niños se constituye en una causal de maltrato contra los menores, ¿ok? No solamente el maltratante puede perder la custodia de los niños, la víctima, si permite que la violencia siga dándose delante de los niños, la víctima también puede perder la custodia de sus hijos, ¿ok? Así que esta víctima está en una situación muy difícil porque como víctima se siente incapaz de moverse de ese sistema, pero tiene la responsabilidad de hacerlo por amor a esos niños, por la protección de esos niños y por amor a sí misma. Así que es importante el apoyo de todo el sistema, principalmente de la iglesia, si es que las personas donde, ¿verdad? Si es que esta pareja que tiene violencia pertenece a una iglesia. La iglesia tiene que atreverse a explorar lo que está pasando dentro de las relaciones de pareja. La iglesia, los pastores, los líderes en la iglesia tienen que educarse, tienen que poder identificar esos indicadores, esas señales solapadas que me están diciendo a mí, mira, en esa relación, en esa familia está pasando algo. Tienen que atreverse a llamar las cosas por su nombre y tienen que atreverse a meterle las manos, principalmente si estas personas son parte del liderato o de alguna manera tienen funciones dentro de la iglesia. Es un favor que le hacemos. Si no, nosotros creemos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, pero no que nos separe la muerte por violencia. Exacto. ¿Qué recomendación tú le das a muchas mujeres que nos están escuchando, que, verdad, como el tema es la violencia intraiglesia? ¿Qué recomendación tú le das a aquellas esposas de pastor, aquellas que tienen un esposo como este varón de Hormigueros que daba estudios bíblicos, que predicaba, y que están en una situación como esta? ¿Cuál es el primer paso para salir de este patrón? Pues mira, el primer paso es buscar ayuda, buscar a alguien a quien tú le puedas relatar eso. Y es posible, y cada persona, si están en la iglesia, conocen un poco, ¿verdad? Quiénes son la gente, quién es el liderato de su iglesia. Es posible que ya tú conozcas cuál es la línea de pensamiento de los líderes de tu iglesia, y eso te va a permitir saber si llevar esta información a los líderes de la iglesia te va a ayudar a convertirlos a ellos en tu apoyo y que se tome acción, o por el contrario, porque esto puede ocurrir, revelárselo a los líderes de la iglesia puede hacer que entonces el liderato de la iglesia se convierta en parte de esa opresión que te va a decir, no hables de esto, quédate orando, vamos a apoyarte en oración. Así que si tú sospechas que revelar la situación dentro de la iglesia puede hacer que se constituya un grupo de apoyo en favor del maltratante, tienes que relatar tu situación con alguna persona de afuera del sistema de la iglesia. Tienes que buscar ayuda profesional. Hay muchas organizaciones que ofrecen ayuda profesional y que la ofrecen de manera gratuita, porque uno de los problemas que tienen las víctimas es que el maltratante en la mayoría de los casos es quien maneja el recurso económico, ¿ok? Así que ellas no tienen el acceso a decir, yo voy a pagar este servicio,
pero hay muchas agencias que ofrecen servicios gratuitos para las víctimas de violencia doméstica. Aclárame si para la víctima también es una realidad falsa de que si denuncia, peca y le está fallando al Señor. Sí, las víctimas piensan que si lo denuncian están faltándole a la fe, no están creyendo en que Dios lo puede transformar, están hablando contra el siervo de Dios. ¿Okay? Sí, hay un montón de creencias equivocadas en la iglesia que habilitan el que una persona maltrate a otra y el que la otra persona se deje maltratar y entienda que se tiene que mantener dentro de esa relación. Se le da un peso espiritual a si denuncia y busca ayuda mayor y sería todo lo contrario. O Exacto. sea, alguien que busca ayuda y que provoca que entonces el victimario reciba ayuda redunda en un beneficio espiritual. O sea, el resultado es contrario a la premisa que se tiene en la mente. Definitivamente. Mira, el siervo de Dios tiene que ser manso. Punto. O sea, el siervo de Dios tiene que ser amable, tiene que ser gentil, tiene que ser respetuoso. El siervo del Señor no puede ser violento. Excelente. Angie, para aquellos y aquellas que quieran llamarte a la oficina para narrarte lo que les está pasando, buscar ayuda, ¿cómo te consiguen? Mira, sí, estamos en Bayamón, tenemos oficina de servicios psicológicos. Usted nos consigue allí dejándonos un mensaje en el 787-613-5908, 613-5908. Pastoreamos también allí en la iglesia Catacumba 2 en Bayamón, en la avenida Los Millones. Excelente, gracias Angie. Claro. Muchas gracias. En el Facebook hay gente pidiendo, ¿verdad?, formas de cómo detectar cuando una persona está siendo maltratada en la iglesia, cómo se puede hablar de prevención. Muchas personas están reaccionando ante el tema porque es una gran realidad lo que estamos Qué bueno, atravesando. pues estén pendientes de Nueva Vida porque podemos seguir desarrollando el tema. Exacto. Así mismo es, así que muchas gracias, doctora. Claro.